La Biblia menciona un instante, apenas un versículo, un soldado romano, una lanza y el costado del Hijo de Dios atravesado, un gesto que cambió la historia del mundo. Pero hay una pregunta que millones se hacen y que casi nadie responde. ¿Qué pasó con ese soldado? ¿Quién era? ¿Tuvo un final trágico? ¿Se arrepintió? ¿Se convirtió? ¿O su vida quedó marcada para siempre por ese momento? Porque detrás de esa lanza hay un rostro, detrás del golpe hubo una vida real. Y hoy, en Luz y Verdad, vamos a recorrer lo que dice la Biblia, lo que documenta la historia, lo que conservan las tradiciones más antiguas y cómo esto revela algo mucho más profundo. Antes de continuar, te invito a suscribirte a este canal, Luz y Verdad, y activar la campanita, porque esta historia no es solo sobre un soldado, es sobre la gracia, la culpa, el destino y el poder transformador de Cristo. La Biblia menciona muchos nombres, apóstoles, profetas, reyes, incluso verdugos. Pero entre las voces que aparecen fugazmente en el relato del Calvario, hay una figura que se ha convertido en uno de los personajes más misteriosos de toda la narrativa bíblica, el soldado que atravesó a Jesús con la lanza, un hombre sin nombre, un hombre sin historia, un hombre que aparece solo un instante, pero cuya acción quedó escrita para siempre. ¿Qué dice exactamente la Biblia? En Juan 19:34 leemos: uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Aunque parece un versículo simple, es uno de los más cargados de significado teológico y simbólico. No sabemos cómo se llamaba ese soldado, no sabemos su motivación interna, no sabemos su estado emocional, no sabemos si entendió o no lo que hizo, pero sí sabemos lo que vio, y lo que vio fue tan impactante que Juan, testigo ocular, lo recalca con insistencia, diciendo un versículo más adelante: el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. ¿Por qué Juan insistió tanto? ¿Quién era ese soldado? ¿Y por qué una acción tan brutal terminó convirtiéndose en un símbolo espiritual tan profundo? Aquí pasamos del texto bíblico a la historia romana. Los crucificados podían tardar días en morir, pero en este caso, por ser víspera de un día solemne, los romanos debían acelerar el proceso o confirmar la muerte rápidamente. Era un protocolo militar, nada personal. Cuando llegaron a Jesús notaron que ya estaba muerto. Aún así, este soldado tomó su lanza y confirmó la muerte atravesando el costado. Para él, Jesús era solo otro prisionero más, otro reo crucificado, otro cuerpo más en una rutina de violencia. No sabía quién era, no sabía lo que representaba, no sabía que su acción cumpliría profecías milenarias. Cuando la lanza perforó el costado, Juan testifica que vio salir sangre y agua. Ese detalle es tan extraño que muchos médicos, teólogos y expertos han tratado de explicarlo por siglos. Interpretación médica. Podría indicar ruptura del corazón, acumulación de fluidos, un colapso pulmonar. Es decir, confirmación irrefutable de que Jesús ya estaba muerto. Interpretación espiritual. Pero Juan no lo destaca por razones médicas. Lo destaca porque tenía un simbolismo divino. El agua representa purificación, la sangre representa sacrificio y redención. En un solo acto, ese soldado se convirtió en testigo directo del misterio central del cristianismo. Sin quererlo, sin saberlo, sin entenderlo, estaba revelando el cumplimiento del plan de Dios. El silencio de la Biblia en este punto es ensordecedor. No dice su nombre, no dice si huye, no dice si cae de rodillas, no dice si se arrepiente, no dice si creyó. Pero a veces el silencio es precisamente lo que más inquieta,
¿Cómo habría sido perforar a un hombre ya muerto y ver un fenómeno sobrenatural salir de su costado? ¿Cómo habría sido ver la oscuridad cubrir el cielo, el terremoto sacudir la tierra, el velo del templo rasgarse, los muertos resucitar en la ciudad, según Mateo 27, 52 a 53? ¿Habrá visto el soldado algo que le marcó la vida para siempre? ¿Habrá hablado de ello? ¿Habrá guardado silencio por miedo? ¿Habrá entendido quién era Jesús horas después? La Biblia no lo dice, pero la historia cristiana sí ofrece pistas. Muy pronto llegarás a ellas. En la siguiente parte comenzamos a explorar lo que los antiguos relatos, la tradición y los testimonios posteriores dicen sobre este hombre, porque aunque su nombre no aparece en la Escritura, el mundo no olvidó su acto. La Biblia guarda silencio sobre el destino del soldado que perforó el costado de Jesús, pero la historia temprana del cristianismo no lo hizo. En manuscritos muy antiguos, en crónicas casi olvidadas, aparece un nombre que se repite como un eco: Longino. ¿Fue realmente él? No podemos afirmarlo al 100%, pero las tradiciones más antiguas, las de apenas 1 o 2 generaciones después de los apóstoles, hablan de él con una consistencia sorprendente. Y es aquí donde la historia se vuelve poderosa. Los escritos del siglo II mencionan a un soldado romano llamado Longino, que habría servido en Jerusalén durante el mandato de Poncio Pilato. Según estos documentos, era un centurión romano, un cargo importante, un hombre que lideraba aproximadamente 100 soldados. No cualquier soldado tocaba a un reo crucificado. Era un acto técnico, frío y reservado para quienes sabían exactamente qué hacer. Había participado en múltiples ejecuciones. Para él, la crucifixión era rutina, era parte de su día a día, pero ese día, no. Sería como los demás. No se dejó impresionar fácilmente. Los romanos eran entrenados para la brutalidad, la disciplina y la indiferencia emocional. Pero Longino quedó impactado por algo que jamás había visto. Las crónicas antiguas afirman que Longino estuvo ahí desde el principio. Vio cómo Jesús cargaba la cruz. Presenció el diálogo entre Cristo y las mujeres que lloraban. Escuchó cada acusación, cada burla, cada palabra. Y luego vinieron los fenómenos que incluso fuentes no cristianas registraron. A mediodía, una oscuridad imposible. Las fuentes describen un eclipse imposible de explicar. Roma, Alejandría, Grecia. Cronistas paganos también hablaron de esa oscuridad. Longino, acostumbrado a ver morir hombres, se encontró envuelto en un silencio extraño, un aire pesado, algo que ningún entrenamiento militar podía explicar. La tierra tembló. Cuando Jesús entregó su espíritu, un terremoto sacudió la región, las piedras se partieron, los soldados cayeron al suelo. ¿Te imaginas a un centurión endurecido cayendo de rodillas sin saber qué estaba pasando? El clamor que cambió todo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa frase, registrada por los evangelios, habría quedado grabada de manera indeleble en la mente de Longino, y fue entonces cuando ocurrió lo que lo marcaría para siempre. Según la ley romana, antes de retirar un cuerpo crucificado, había que asegurarse de que estuviera muerto. Longino tomó la lanza, un gesto mecánico, pero lo que vio no lo fue. Sangre y agua. Los escritos cristianos y médicos coinciden. Ese flujo indicaba una muerte real, pero también tenía un significado espiritual profundo que los primeros cristianos entendieron como símbolo de agua, purificación, sangre, redención. Longino, sin quererlo, se convirtió en testigo directo del misterio del sacrificio, y según las fuentes antiguas, ese instante lo quebró por dentro.
Los manuscritos de Judea, Siria y Capadocia narran algo sorprendente. Longino no fue el mismo después de ese día. Se dice que renunció al ejército. El Imperio Romano no veía con buenos ojos a soldados que abandonaban su puesto, menos aún después de un evento tan público como la crucifixión. Buscó a los primeros seguidores de Jesús. Según estas crónicas, preguntó por los apóstoles, por los testigos, por los discípulos. Quería entender qué había visto, qué había sentido. Muchos textos antiguos afirman que se convirtió en discípulo. Algunos dicen que fue bautizado, otros que comenzó a anunciar lo que había presenciado. Se convirtió en un problema para Roma. Un exsoldado, testigo de la crucifixión, hablando de Jesús. Eso era peligroso para el imperio, y según las tradiciones más extendidas, Longino murió ejecutado, no por un crimen, sino por su nueva fe. El hombre que perforó a Jesús habría sido luego perforado por Roma, no con una lanza, sino con persecución. Historia o leyenda. No podemos afirmar con certeza cada detalle, pero no podemos descartarlo tampoco. Lo que sí es indiscutible es que la figura del soldado que abrió el costado de Cristo quedó marcada en la memoria cristiana como un símbolo del corazón endurecido que se ablanda, del soldado que vio lo que otros no vieron, del hombre que pasó de verdugo a testigo, del encuentro inesperado con la verdad eterna. Y eso nos lleva al siguiente capítulo. ¿Qué ocurrió realmente con él después? La Biblia no vuelve a mencionar al soldado que perforó el costado de Jesús, pero los primeros cristianos, especialmente en Judea, Siria y Capadocia, preservaron una tradición que se transmitió de comunidad en comunidad, una historia que no buscaba reemplazar el texto bíblico, sino explicar el impacto que ese momento tuvo en un testigo presencial. Y esa historia comienza en el instante exacto en que la lanza atraviesa el costado del Hijo de Dios. El momento que cambió su alma. Según la tradición, aquel soldado, más tarde llamado Longino, se acercó a la cruz con un corazón endurecido por años de disciplina militar. Había visto numerosas ejecuciones, había presenciado gritos, sufrimientos, incluso súplicas desesperadas, pero nunca había visto algo como el silencio sobrenatural que envolvió a Jesús. Los relatos antiguos dicen que la tierra tembló, el cielo se oscureció y el ambiente estaba cargado con una sensación que ningún romano podía explicar. Longino, sin saberlo, fue el hombre designado para cumplir el último acto del protocolo romano. Con un movimiento firme abrió el costado de Jesús, y allí ocurrió algo inesperado. La misteriosa mezcla. Sangre y agua. El evangelista Juan describe un detalle médico y espiritual impresionante. Al instante salió sangre y agua, pero los relatos antiguos agregan algo más. Cuando la mezcla brotó, una gota rozó el rostro del soldado. Algunos textos dicen sus ojos, otros su mejilla. Otros describen que entró directamente en uno de sus ojos enfermos. Ese detalle es clave, porque la tradición asegura que Longino tenía un problema ocular serio, posiblemente infección o visión nublada. Y en ese instante, la gota que provenía del costado herido de Jesús lo sanó por completo. Imagínate la escena en cámara lenta. La lanza retrocede, la sangre toca su piel. El soldado parpadea, y por primera vez en años ven nítidamente, como si las tinieblas internas que llevaba se disiparan al instante. Un soldado romano de rodillas. Impactado, Longino dio un paso atrás, mirando al crucificado con una mezcla de temor, reverencia y desconcierto. Él no sabía quién era Jesús, pero sabía que lo que había visto no era normal.
Algunos manuscritos antiguos describen que cayó de rodillas, temblando, mientras murmuraba algo como: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Esta frase aparece también en los Evangelios, pronunciada por uno de los centuriones que presenciaron la muerte de Cristo. La tradición afirma que ese centurión era él. Un cambio irreversible. Desde ese día, la vida del soldado cambió. Los textos antiguos narran que renunció al ejército romano, algo extremadamente peligroso. Rechazó participar en nuevas ejecuciones. Declaró públicamente que Jesús era inocente y divino. Se unió a los primeros cristianos, quienes lo recibieron como testigo directo de la crucifixión. Longino dejó de ser un soldado del imperio y se convirtió en un soldado de la fe, un testigo inesperado del sacrificio más grande de la historia. Predicó lo que vio y pagó el precio. Los relatos más antiguos afirman que Longino comenzó a viajar para contar lo que había presenciado: la oscuridad del mediodía, el terremoto, el clamor final de Jesús, la herida del costado y su propia transformación. Su testimonio incomodó a las autoridades romanas. Un soldado asegurando que el crucificado era el Mesías no podía permitirse. Fue arrestado. A pesar de torturas y amenazas, Longino se negó a retractarse. Finalmente, según la tradición, fue ejecutado como mártir. Y así, la historia llegó a su punto más impactante. El hombre que perforó el costado de Jesús murió defendiendo a aquel a quien había herido. Una paradoja, un círculo perfecto, una de las historias más profundas del cristianismo primitivo. Más allá de la veracidad histórica absoluta, que es imposible confirmar al 100%, la historia de Longino revela algo espiritual. El encuentro con Jesús transforma incluso al corazón más endurecido. Un soldado que solo cumplía órdenes se convirtió en un instrumento para mostrar la gloria de Cristo. Su lanza abrió el costado de Jesús, pero la gracia de Jesús abrió el corazón del soldado, y al final, la herida que Longino provocó se convirtió en la herida que lo sanó a él. El soldado que perforó el costado de Jesús no sabía quién era él, pero un solo instante cambió su eternidad. ¿Y tú? ¿Qué harás con el mensaje que has escuchado hoy? Porque la historia del soldado no es la historia de un hombre, es la historia de todos nosotros. Herimos, fallamos, no entendimos, pero aún así, Cristo nos miró con amor. Si este video te habló, si despertó preguntas, si te hizo ver la cruz de una manera nueva, suscríbete a Luz y Verdad, activa la campanita. Comparte este video para que más personas descubran la profundidad de la Biblia. Y recuerda, no importa cómo llegaste a la cruz, importa cómo decides salir de ella.